Un saludo a todos y de verdad muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por habernos acompañado con este live, gracias por todos los comentarios que hemos escuchado acerca del testimonio, de cómo ha impactado vuestras vidas, de cómo Dios os ha bendecido y cómo de alguna manera os habéis sentido muchos identificados. Nos contabais también testimonios y cosas de vuestras vidas, pues gracias a todos y gracias por esta experiencia tan maravillosa. Y ahora sí, vamos a esta parte 2. Bueno, para los que, ¿qué te parece, cariño, si hago un mini resumen Vale, para las personas que tal vez no han estado en la parte uno, para que sepan, pues estoy entrevistando a mi esposo, se llama Antonio Vargas, pero todos le conocemos como Tony. Y bueno, pues él nos contaba en la primera parte su infancia, como de verdad este programa, como os digo, pues intenta mostrar cómo el enemigo siempre quiere venir a deformar el diseño original de Dios y cómo Dios sale al rescate de una vida y tú eres de verdad alguien tremendo para mostrar esto al mundo, cómo desde niño pues intentaron deformarte. Yo sé muchas cosas que no se dijeron aquí, pero muchas palabras incluso malditas que cayeron sobre ti en cuanto a tu sexualidad. No sé si luego tú vas a querer dar una pincelada, pero yo sé que el enemigo intentó desviarte en todas las áreas. Tuvo una infancia de malos tratos físicos, verbales, con un doloroso divorcio de sus padres, una separación. Después su madre pues tomó otro rumbo en la vida y él comenzó una nueva familia con un nuevo hombre. Y bueno, él temprano salió a trabajar, a los 13 años ya estaba trabajando y sé que ha sufrido mucho. Él quería estudiar, quería ser un niño como todos los demás, jugar, estudiar y no podía porque desde el inicio pues tuvo que tomar el papel de responsable de sus hermanos, era el hijo mayor, responsable de sus hermanos, tuvo que dejar los estudios bien temprano, creo que ni siquiera terminó en ese momento el EGB, aunque después estudió, pero en ese momento estoy hablando de su infancia, tuvo que dejar muchas cosas, muchos proyectos y bien temprano bajó aquí al sur de Tenerife a trabajar. Pronto comenzó a enredarse, a toquetear las drogas, a enredarse, finalmente terminó en el tráfico de drogas para poder pues suplir de alguna manera su propio consumo que ya era grandísimo. Yo sé que tu consumo era brutal, yo he conocido mucho de este mundo también, pero lo tuyo era disparatado de verdad y para que vean de dónde Dios te sacó, tienen que entender dónde Satanás te llevó. Y ahí empezó el tráfico de drogas y bueno, todo se empezó a torcer eh, y finalmente pues cayó en prisión. Y aquí es donde habíamos dejado la historia. Caes en prisión y ahí sí. Dios te manda a alguien, pues, ¿verdad? El Señor lo que tiene a la mano, ¿verdad? Igual que Moisés que tenía a la mano una vara y con esa vara abrió el mar Dios, pues el Señor usó un cura católico que de alguna Sí, manera te dio un librito y el Espíritu Santo, a través de ese librito que era un Nuevo Testamento con el título de Libre entre rejas, te llevó a arrodillarte en una celda y yo creo que ya el primer contacto que tuviste con Dios fue de esa cercanía que Dios quiere mostrar a la humanidad. Yo estoy cerca. Aún en los momentos más difíciles hay algo que de verdad a ti y a mí nos impacta, ¿verdad? Cuando lo hablamos, que Jesús manchó sus preciosos pies para... A ver, he pasado la tarde llorando y no voy a empezar otra vez. Jesús manchó sus preciosos pies para, para buscarnos en ese fango, ¿verdad? En ese lodo en el que nos hemos metido. Y este programa también está para decirte a ti que nos estás viendo y nos estás escuchando que Dios tiene un diseño perfecto contigo, precioso, que Él diseñó una vida para ti, para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, una vida en donde no entra el fracaso, y si entra el fracaso es simplemente para colocarlo debajo y subir más arriba. Dios siempre usa todo aquello que el infierno nos quiere arrojar. Dios siempre lo usa finalmente como trampolín en nuestras vidas. Por tanto, queremos testificar del poder de Dios, queremos testificar de dos vidas que iban camino al infierno y Jesús las rescató. Y bueno, ya estamos ya. Pues entonces sí, cariño, cuéntanos, caes en prisión, hay un cura, hay una sí. promesa que haces al Señor, me he quedado sin contar esto,
una promesa que haces al Señor donde te arrodillas en una celda y le dices al Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo que no voy a traficar más con drogas. Esto no incluía que no ibas a consumir, pero le hiciste esa promesa, la llevaste a cabo. ¿Y qué sucedió? Bueno, hemos dicho ya, creo que te sacó el Señor con un milagro a los 6 meses, ¿verdad? Sí. De ahí retomamos. Entonces puedes empezar desde ahí. Ok, salí, pues bueno, pues a los 6 meses, milagrosamente, de verdad milagrosamente, salgo bajo fianza y bueno, ¿qué hago? Con la misma salí, me vino a buscar mi madre y tal y cual, y al día siguiente, por la mañana, salimos para Tenerife, volvimos a Tenerife, y claro, yo lo primero que hice fue coger, ir para el sur e ir a la discoteca en la que yo estaba trabajando, ¿no? Aunque ya había dejado de trabajar hace tiempo, tenía amistades allí, bueno, tú sabes, ¿no? Que me conocía todo el mundo. Y bueno, pues cuando llegué, enseguida me dijeron, mira, vete al pub que está abajo, siempre en la misma zona de las discotecas, a otro pub que hacía falta un disc jockey. Y nada, cuando fui, bueno, tú ya sabes que era un antro que no vea y tal. Y bueno, pues nada, llegué para trabajar, hablé con el dueño y me encontré contigo, que estabas allí trabajando, mi bella Zulamita, allí de camarera. Y bueno, tú y yo ya nos conocíamos, claro. Hombre, me sorprendió verte, claro, hacía mucho tiempo que no te veía, tú solías venir de vacaciones a Tenerife. O sea, no, que verte trabajando allí me que digo, ay, ¿y esto? Bueno, total que súper bien. Vamos a decirles cómo nos conocimos, porque esta Sí, tarde lo hablábamos y pues deciros que teníamos hasta una pequeña diferencia, porque el pastor decía que me había conocido en una discoteca y yo decía que le había conocido de relaciones públicas en la calle. Y finalmente me tuve que ir a mirar mi libro donde tengo todo bien detallado y el pastor tenía razón. Nos habíamos conocido en una discoteca cuando a la muerte de mi primer esposo yo lo pasé bastante mal, pero no bastante mal por la muerte solo, sino porque me metí en un mundo oscuro, bien oscuro, y yo creo que mi madre, pues queriéndome sacar un poco de la depresión, no tanto la depresión que ella entendía, yo lo que estaba era metidísima en el mundo. Entonces me trajo a Tenerife, me dijo, nos va a venir bien cambiar de aires, vayámonos a Tenerife. Y esa primera noche yo salí con mi hermana a una discoteca y allí estaba el pastor, que era el Relaciones Públicas de esa discoteca. y Y nada, pues comienzo a trabajar allí, comienzo a, pues todas las noches, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo estaba contigo allí, abríamos juntos y cerrábamos juntos. vuelves Eh, a enredarte Así nuevamente en las no, yo drogas. siempre estuve enredado. O sea, aunque no trafiqué, porque eso sí, o sea, yo le dije, claro, al ver el milagro que había hecho, cuando yo pensaba que era imposible, yo reconocí que eso había sido un milagro de Dios total, porque yo sé la conversación que había tenido con Dios, la oración. O sea, y ver que Dios te abre las puertas cuando era imposible, imposible. O sea, le tuve tanto temor, o sea, y que yo quería cumplir mi palabra y la cumplí. Ahora, cumplí en que no iba a volver otra vez al menudeo, a traficar con drogas, pero el consumo era increíble, ¿no? Entonces eso me mantenía atado y seguía consumiendo igualmente, consumía muchísimo. Y hay un Y episodio porque aquí llega, donde yo te invito a la iglesia. No sé si sí, quieres contar cómo fue ese primer contacto. Esto lo cuento yo, tú lo cuentas lo que sucedió en la iglesia. sí, vale. En el primer contacto que tuvimos, pues ahí en la noche trabajábamos y era un lugar bastante peligroso. Y el pastor, pues para cuidarme, aunque todavía no éramos novios ni nada, pero para cuidarme, él esperaba hasta que se cerraba sobre las 6 de la mañana aquel antro y yo lo tenía que cerrar y él me esperaba. Y una noche, bueno, ya era casi de día, recuerdo que estábamos fuera, habíamos cerrado y él me dijo que me tenía que contar algo, sonaba como a secreto. Y yo recuerdo que pensaba, pero ¿qué me tiene que contar este chico a mí si no teníamos una relación así, ni de secretos, ni de nada, ¿no? Pero esto todo fue ordenado por Dios. Dios ya Sí. tenía un plan detrás. Porque en aquel momento, ¿quién iba a imaginar a las 6 de la mañana, después de haber bebido, haberse drogado de todo lo que
tiene una noche así, me dice que él había salido de prisión porque había conocido a Jesús. Y yo decía, no me lo puedo creer. Y es ahí que yo me animo a decirle, mira, yo ahora mismo estoy en rebeldía, enfadada con el Señor, pero yo voy el domingo a la iglesia y le hago una invitación para asistir conmigo, a la que él dice, sí, quiero ir. Y ahí, ¿qué sucede? Ahí fuimos juntos a la iglesia y bueno, y había un pastor. El pastor hizo un llamado al altar y yo cogí y salí al llamado. Salí al llamado y entregué mi vida a Jesús. Aunque ya la había entregado en prisión, él y yo solos. Nadie me dijo cómo hacer la oración de fe, nadie me dijo tal, pero sí estaba el Espíritu de Dios. Y realmente yo ya lo había hecho en prisión, pero lo hice público en la iglesia. Y bueno, y pues muy bien, aunque no fue automático el cambio, el cambio no fue Exacto. automático porque Ese es el punto, que las yo tenía personas un, sepan. claro, o sea, no, el cambio no fue automático. O sea, yo conocí a Jesús, pero yo tenía un consumo y tenía un trillón de cosas en mi alma, en mi corazón, en mi modo de vida. Era muchísima cosa y muchísimos años. Siempre el mismo ritmo de vida, el mismo esto, o sea, todo eso había que, el Señor tenía que hacer una obra en mí increíble, ¿no? A tal punto que yo me drogaba en el baño de la iglesia. Ah, yo iba al baño y mientras la gente estaba orando, yo en el baño de la iglesia me ponía hasta las cejas. Y, Hoy, esta tarde, estábamos hablando de esto, ¿verdad? El pastor, genuinamente, sin nadie decirle nada, él salió a ese llamado. Yo me acuerdo que estaba sentada ahí en la silla, totalmente quebrantada, porque le había clamado al Señor que de verdad este chico pudiera entregar su vida a Jesús. No estaba pensando en novios ni nada, simplemente en salvación. Y yo recuerdo cuando hicieron el llamado y él salió y se puso así con las manos en alto en aquel llamado, él solo, solo. Recuerdo que ese viernes, fue un viernes, él se entregó a Jesús él solito ahí en el altar. Pero hablábamos esta tarde que muchas veces hacemos muchas diferencias, ¿verdad? Y vemos las personas que supuestamente vienen llenas de tatuajes o vienen con consumo de drogas, todo, o chicas, ¿verdad? Que llegan a la iglesia y pues todavía nadie les dijo que no hay que, para ser bonita no hay que enseñarlo todo. ¿Y qué sucede? Que en el corazón a veces como que se nos levanta cierto rechazo hacia este tipo de personas, ¿no? Y hoy hablábamos el pastor y yo que uno nunca sabe a quién tiene sentado a su lado, ¿no? Porque en ese momento estoy segura que el pastor, seguro que toda la iglesia nos miraba pues por mis vestimentas y por el pastor, ¿no? De qué manera andábamos en el mundo y de qué manera íbamos a la iglesia. Pero el Señor tenía sus ojos puestos en nosotros y solo hay que ver la tremenda obra que Dios hizo con el pastor. De un hombre que se metía cocaína en mitad de los cultos, que luego el pastor, recuerdo que decía que oráramos y cerráramos los ojos, y el pastor no podía cerrarlos porque su consumo era tan alto que no podía mantener los ojos cerrados y no podía agachar la cabeza por bueno, la se salía droga, todo para afuera, porque claro. le salía. Y claro, uno piensa todo esto y dice, ay, no, este no va a valer para nada, ¿verdad? Pero Dios tenía sus ojos puestos no en lo que estaba aconteciendo fuera, sino lo que estaba aconteciendo en el corazón Dentro. del pastor. Y en el corazón del pastor había un grito de, por favor, alguien me saque de aquí. Y bueno, ahí comienza nuestro caminar, vamos a decir, en Cristo, juntos, íbamos a la iglesia juntos, pero todavía no éramos pareja, seguíamos en la noche enredadísimos, en los pafes, muchas peleas. El pastor tenía un espíritu de violencia muy fuerte. Yo lo hablaba con unas personas el otro día que si te llega a liberar el Señor ahí en la mitad de las peleas, te matan. Pero ese demonio le hacía poder contra 5 a la vez. Y bueno, pues háblanos un poquito de ahí, qué sucedió, nos fuimos. Bueno, pues seguimos hasta ahora, seguimos yendo a la iglesia, etcétera, etcétera, muy Doble bien. A vida, ver, ¿eh? doble vida. Sí, doble vida total, vamos. Íbamos el domingo a la iglesia para que Dios nos perdonase lo que habíamos hecho toda la semana. ¿Entiendes? O sea, sí, realmente, pero en el fondo por lo menos en el fondo de nuestro corazón, sí había un Señor, ayúdame, ayúdame, yo no puedo, yo ya ves cómo estoy, o sea, este es quien soy
y esto es lo que hay. Ya llegamos que Y, nos tenemos que marchar. Ah, no, el 31 de agosto, ¿verdad? Que el día también también, tremendo. sí, Porque vamos, llevábamos esta vida, pero Dios seguía trabajando en nuestros corazones. sí. Nosotros, a ver, nosotros queríamos con Dios. Lo único que podía con nosotros era nuestra manera de vivir, nuestra forma de vida era la que estábamos tan metidos en el mundo, tan metidos en todas las cosas, y yo especialmente, o sea, tan, vamos, involucrado en todo, que, pero sí había, yo sé que sí había en nuestro corazón querer cambiar de vida, querer hacer las cosas bien. Y un día había unos conciertos muy famosos que se hacían aquí todos los veranos, se llamaba El Amanecer Latino, y empezaba a las 12 de la noche, no, a las 11 de la noche y terminaba como a las 7 de la mañana, se hacía en la playa, un macro concierto, un montón de famosos venían, Carlos Vives, vino, o sea, un montón de gente famosa de aquel entonces, y nosotros en todo el medio. Pero cogimos y nos planteamos una cosa, lo hicimos por Dios, no seguir trabajando en la noche. Y me acuerdo que tú se lo dijiste a tu jefe, Yo me bueno, comí la nuestro bronca. jefe, y empezó, ¿cómo me vais a dejar tirado? No sé qué, y me acuerdo que le dijimos que lo hacíamos por el Señor. Y imagínate, que no sé qué. Bueno, Y bueno, él había entregado su corazón a Jesús, pero evidentemente no entendía mucho más que haber hecho una oración, haberse quebrantado cuando yo le hablé de Jesús y todo esto. Pero era la noche más importante probablemente en ventas y Dios sí, nos del pidió año. dejarlo todo esa noche. O sea, los dos sentimos en nuestra ignorancia, los dos sabíamos que íbamos a perder muchísimo dinero también, pero que Dios nos estaba diciendo se acabó la noche, voy a hacer algo diferente con vosotros. Entonces hablamos los dos juntos y yo tuve que enfrentar a mi jefe y decirle, lo siento, nosotros ya no queremos más la noche, no queremos más este trabajo. Y bueno, la verdad que hubiera sido bonito contar el testimonio diciendo nos fuimos a casa y oramos al Señor y le dimos gloria, pero No, lo que hicimos fue una pedazo de fiesta. sí. Nos fuimos de mambo esa noche, ahí en el concierto que estaba, el Amanecer Latino. Sí. Y al día siguiente nosotros pensábamos, bueno, especialmente yo, ¿no? Pues dije, bueno, bien y tal y cual, que bueno, estábamos contentos porque aunque habíamos perdido un montón de dinero, Habíamos realmente hecho algo bueno con Dios. sí, habíamos hecho algo bueno con Dios. Y sabíamos, en lo poco, por lo menos yo lo poco que conocía, y sabía que Dios, si tú dejas por Él te va a dar 100 veces más, ¿no? Pero bueno, bien, seguimos hasta que tú te fuiste a Bermeo, Yo tenía que estudiar. tenías que Entonces me estudiar, estaba para sí. Bermeo y todo el mundo me decía, qué locura que vas a dejar aquí este hombre en la noche y vais a terminar vuestra pareja. Y bueno, realmente nuestra pareja fue algo tan de Dios porque nosotros iniciamos muy mal. Iniciamos como dos personas que yo suplía su necesidad y él suplía la mía. Yo suplía sus carencias y él suplía las mías. Además trabajábamos juntos y podíamos tener un contacto. Pero fue un día Dios que me habló y me dijo, yo lo tengo escrito en mi libro, ¿verdad? Que me dijo, este es el hombre que tengo para ti, no busques más. Y mira, yo te digo, con todos los desastres que hemos hecho en la vida, con todo lo mal que hemos vivido en la vida, una cosa es que tenemos el pastor y es que hemos creído a Dios ciegamente. En lo que él decía era así, amén. Porque cuando el Señor me dijo que este era el hombre que tenía para mí, yo no estaba enamorada del pastor. Yo tenía, no era yo feliz, no tenía mi corazón en paz, yo no podía entregar el corazón a nadie y no podía hacer feliz a nadie. Yo simplemente pensaba en que alguien sacie mis heridas o de alguna manera ese dolor tan profundo e intenso que sentía en mi interior, que alguien me lo supliera. Y en ese momento era el pastor. Pero no, yo no tenía amor, no tenía amor para dar y yo recuerdo ese día, que el día que Dios me dijo, este es el que tengo para ti, que yo hice un voto con el Señor, pues los que quieran saber más, ahí está mi libro. Pero ese día Dios empezó a derramar un amor en mi corazón hacia el pastor, un amor que esta tarde me quebrantaba diciéndoselo a él porque decía, cariño, tú me has conquistado con tu amor. Yo veía al pastor, un chico de 16, 26 años, perdón, de 26 años, guapísimo. Pues como ya os he dicho, probablemente la mayoría de las mujeres en aquellos lugares andaban detrás de él, las que no tenían pareja,
porque era muy guapo, él bailaba salsa ahí en la discoteca. Me voy a poner celosa, ¿no? Y yo tenía pues todo el recuento de toda Filistea así chequeado bien en mi libreta. Esta sí, esta no. Con esta bailas, con esta no. Era, yo no estaba enamorada de él, pero era una gobernanta de cuidado. ¿Verdad, cariño? Y él con todo su amor hacia mi persona. Hubieron momentos puntuales tan fuertes que Dios empezó a abrirme los ojos al amor que el pastor me tenía. O sea, de verdad, el poder del amor. Si yo puedo decir algo, es que yo me enamoré del pastor por el amor, el cuidado, la protección, cómo este hombre guardaba mi vida, cómo me defendía a muerte, pero me defendía a puños. Y esto empezó a cautivarme porque yo le decía a él a la tarde que en un momento pensé, si este hombre me trata así, me cuida así, me protege así, ¿cómo Jesús me tiene que amar? No sé, fue algo muy raro porque el rechazo que tenía hacia él no era hacia su persona, sino que yo pensaba que yo tenía que casarme con un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y claro, yo veía al pastor enganchado a la cocaína, a la noche, y todo, y yo decía, este no es el hombre de Dios por el que yo he clamado toda la vida, ¿no? Y Dios me enseñó, perdón, a mirar más allá de lo que se ve fuera. Y es que ese hombre de Dios por el que yo he clamado toda la vida era el pastor, porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Y él me estaba indicando, es este, Ana, no te fijes en las apariencias, sino que mira su corazón. Y ahí inició nuestra historia y es de aquí que por eso me fui para Bermeo diciendo, bueno, ¿cómo vas a dejar este pedazo hombre? Me acuerdo de una mulatita que me decía, ¿cómo vas a dejar este pedazo hombre aquí en la noche? Y yo me marché para allá, pero fue cosa de un mes, porque el pastor estaba bien centrado en trabajar y en venir a casarse conmigo, ¿no? Ahora bien, os hemos contado que el día 31 hicimos como un voto con el Señor, lo dejamos todo por Dios, estábamos contentos, felices, diciendo, hemos hecho algo bueno por Dios, vamos a encaminar nuestra vida. Los dos creíamos que las recompensas de Dios son inmediatas. Perdimos muchísimo dinero y dejamos atrás muchísimo dinero, porque la noche y la manera, el estilo de vida que teníamos o la manera de trabajar daba mucho dinero y lo dejamos todo por el Señor. Y sucedió que llegamos a mi tierra y... Llegamos a tu tierra y no me daban trabajo por ningún sitio. No me daban trabajo, era, bueno, pues era normal, también es un pueblo y, bueno, gente con unas costumbres muy arraigadas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues iba a pedir trabajo y el idioma de allí, hasta el euskera, etcétera, etcétera, te lo piden para trabajar allí, normal, porque eso es así. Y yo no lo hablaba, aunque yo nací en Bilbao, pero no hablo euskera, entonces era un problema, ¿no? Y no encontraba trabajo por ningún sitio, pero por ningún sitio. Es más, los pocos trabajos esporádicos que me salían eran trabajos a los que no iba nadie. O sea, iba la gente que no tenía papeles, las personas que no tenían papeles y tenían que hacer esa clase de trabajos, iban y yo también. O sea, que a mí no me importaba porque no se me caían los anillos. Es más, yo iba y trabajaba, o sea, eso no era un problema. Lo malo era que era muy esporádico, muy esporádico. Pero bueno, era un trato de Dios para mi vida. Después lo supe, no lo sé, en el momento no me lo parecía. En el momento me parecía que digo, ¿pero esto qué es? O sea, de estar ganando un montón de dinero a no ganar nada de nada de nada. Recuerdo que él trabajaba con todos los inmigrantes, las personas que no tenían papeles. Y Sí. cuando llegaba la policía, todos echaban a correr y el único que quedaba ahí era el pastor diciendo yo soy español y tengo todos los papeles en orden. Y ese Hombre, fue un chuela. tiempo duro para nosotros, ¿verdad? Sí, Porque animaros y deciros que los proyectos de Dios siempre son a largo plazo y a nosotros nos gusta rápido ver la solución. Yo he hecho sí, esto por ti, Señor, y tú me prometes 100 veces más. Ese versículo lo habíamos quemado y todo. Todo lo sí. que dejaré por ti, 100 veces más. ¿Dónde está el 100 veces más? Y lo que estamos haciendo es una ruina tremenda, ¿no?
sí. Pero hay que decir también que Dios nunca nos abandonó, mi amor, y yo no sé ahora, echando para atrás, de dónde salía el dinero, Nunca, pero nos nunca. hicimos la boda del siglo, gracias también Sí, a mis padres. Nos sí, hicimos un viaje de novios de un mes, 15 días en República Dominicana y 15 en Tenerife, y nunca nos faltó de nada, a pesar de que el trabajo, pues hemos vivido con muchísimas dificultades, ¿verdad? Queremos animarte. sí, Si estás esperando una promesa de Dios y dices, es que yo he hecho esto por el Señor y no llegó, nosotros siempre estamos mirando el final. He hecho esto por ti, Señor, tú me vas a dar. Pero es que de verdad a Dios le apasiona el proceso. Y en ese proceso el pastor y yo, esos 2 años sí, terribles sin trabajo, fueron un proceso muy fuerte, como muy duro. matrimonio, como también incluso en la identidad, porque lo que el infierno te quiere decir es tú no vales más que para trabajar en el infierno. Ahí donde está tu Dios, donde está tu Dios. Y hay muchas cosas que enfrentar, ¿verdad? Y a esto llegamos que en medio de todo este caos resulta que llega esa condena, se aproximaba la condena y a ti te hacen un Sí, ofrecimiento. ¿Qué te sí. ofrecen? Bueno, para aclarar, ese proceso, que después yo lo entendí, me vino muy bien, porque yo era una persona que me gastaba el dinero, pero vamos, entraban 8 y gastaba 15. Entraban 15 y me gastaba 30. O sea, era un despilfarre de dinero, no le tenía valor al dinero ni nada. Y eso, realmente Dios trató ese área de mi vida pasando por ese pedazo de desierto. Y la verdad que, claro, y después lo peor de todo es que me llamaban desde Tenerife, yo sin tener trabajo, y me llaman y me dicen, mira, vamos a abrir una discoteca, yo no la voy a trabajar, quiero que la lleves tú, vamos al 50%, yo te la pongo todo, pongo los barman, tienes todo, lo único que tú tienes que hacer es llevarla. Y 50 para ti, 50 para mí. Claro, imagínate, te dicen eso, tú, que tienes que estirar 10 euros, vamos, como si fuera chicle, ¿entiendes? Y te dan la oportunidad de salir de esa situación, pero yo me acuerdo que le dije, no, 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 déjalo y tal, y me decía, pero tío, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuánto estás ganando? Y decía, no estoy ganando nada. ¿Cómo que nada? ¿No? ¿Y por qué no? Digo, porque mira, no lo vas a entender, pero lo hago por Jesús. ¿Cómo que Jesús? Por Jesús, por el Señor. Por el Señor Jesucristo conocía a Jesús y no voy a volver a la noche. Y te acuerdas madre mía, que yo lo pasaba muy mal. Porque Me acuerdo que hasta te decían que eras el maldito del barco, ¿te acuerdas? sí, ay, Porque madre mía. en la pesca, en mi tierra, se ganaba muchísimo dinero. Y en una ocasión, dentro de esos 2 años, Dios le abrió la puerta para entrar en un barco. Y tenía que estar todo el verano fuera, 20 días fuera y un día en casa, 20 días fuera y un día en casa. Pero la recompensa final era muchísimo dinero que ganaban estos marineros. Pues ese año el barco del pastor, como quien dice, como así, pinchar literal, y le decían Casi me que, tiran al agua como Jonás, vamos. que le había traído la negra al pastor, decía, Sí, es verdad. porque ese barco no ganó nada. Y de alguna manera creemos que, porque encontramos un pastor, ¿verdad?, bien ungido, que en aquel tiempo nos dijo que nuestra economía estaba bajo maldición por las siembras en la muerte, por las siembras en esa venta de drogas. Al final Dios usó este tiempo también para abrirnos los ojos en el mundo espiritual a cosas que nosotros no entendíamos, porque en este tiempo nosotros estábamos congregándonos con bautistas, era una iglesia más tradicional, nunca habíamos escuchado de maldiciones, nunca habíamos escuchado, de hecho si llegamos a escuchar que una maldición existe, probablemente nosotros no lo hubiéramos creído, pero es Claro, que estábamos viviendo 2 años intensos de puertas cerradas completamente y puerta que se abría, era puerta que se cerraba. Y ahí Dios también, ¿verdad, cariño? Ahora sí, o sea, pensando en esto, Dios usó todo esto también para abrirnos el entendimiento a algo está sucediendo, no es sí, normal sí, todo lo que nos sí. está pasando. Mm. Pero mira bien, ahora llegamos al punto también que te hicieron no solo el ofrecimiento de una discoteca de trabajar en la noche nuevamente y ganar un dineral siendo el socio al 50%, además una discoteca que a día de hoy pues ha estado funcionando muy bien aquí en Tenerife Sur.
pero no solo fue ese ofrecimiento, sino que ibas a enfrentar prisión y pues las amistades de antes y Sí, personas influyentes que tenían el poder de llevarla de darme adelante, una nueva identidad, de hacerme una nueva identidad, de salir del país, le de... ofrecieron hacerse una nueva identidad. Ujú. Y Yo dije que no. como tenía que enfrentar prisión, le ofrecieron un carnet. De hecho, las personas que se lo ofrecieron ya estaban en ello. Un carnet durante 10 años teníamos que estar en República Dominicana con identidades falsas y a los 10 años pues venir y seguir nuestra vida, ¿no? Claro, Pero porque prescribía el delito. porque prescribía. Y bueno, yo automáticamente pensé lo primero en mi hijo, porque mi vida estaba ya embarrada, entonces pues hagamos lo que haya que hacer, pero yo pensaba, yo tenía a Orchi pequeño, y yo decía, yo no voy a volver a embarrar la vida de mi hijo ahora que estoy saliendo un poco a la luz con todos los desastres que he hecho. Y le dije rotundamente al pastor que no, que si se iba sin mí. Y fue muy difícil para él, cuenta todo lo que viviste, porque también la otra parte de... Bueno, primero fuimos al juicio en febrero. Me acuerdo que nos casamos en diciembre y en febrero fuimos al juicio. Yo fui al juicio y iba como siempre, puesto como una moto. Puestísimo, o sea, Drogado. drogado hasta las cejas. Drogado hasta las cejas. ¿Qué pasó? Que, bueno, total, que fue un cuadro, el juicio fue un cuadro, porque a los efectos de la droga, cuando el fiscal me metía caña, me presionaba, me salían todos los demonios para afuera y me daban ganas de saltar y pegarle al fiscal, porque encima, aparte de lo drogado que estaba, el problema mío con Violencia. la agresividad y todo el rollo, ¿no? Bueno, total, que me condenaron a 11 años de cárcel por tráfico de drogas. ¿Qué sucede? Yo lo recurro al Supremo, pero claro, tú lo recurres al Supremo, pero eso un día tiene que bajar. Entonces yo pensaba, o son 11 o son 9. Porque ya me habían condenado a 11. La condena era de 11 años. Entonces, o se queda como está o me lo bajan a 9 años. Pero claro, 9 años era una vida, 9 años de cárcel. Yo decía, ¿pero a quién he matado? Claro, mi mente era escapar. Entonces, claro, me lo ofrecían y yo tenía esa lucha, porque tenía esa lucha ya no únicamente por dejar a mi mujer, que claro, yo amo a mi mujer, sino por desobedecer a Dios, ¿no? Y claro, y yo decía, digo, bueno, a esta a ver si, a esta la convenzo, a esta la convenzo, decía yo. Y ella me decía, que te vas tú solo si quieres, y tú verás. Y me decía, no, pero entra. Digo, pero tú flipas. No, Me y yo le decía, decía, yo tengo paz, tú entra a la cárcel, yo esa es estoy con otra, paz. esa es otra. O sea, yo tengo paz, ella, claro, y ahí yo decía, pues, ¿estamos locos aquí o qué? Mira, esta tiene paz, pero aquí el que se va a comer 11 años de cárcel soy yo. O sea, está en la calle tranquila y yo 11 años ahí metido. Y claro, era una lucha para mí, porque date cuenta todo el pasado mío, o sea, para mí era normal coger, pum, un cacho carné, lo que sea, y salir de aquí, ¿vale? Todos Y tenemos que enfrentar de verdad claro, grandes gigantes en nuestra vida. Seguir a Jesús no es tiene un fácil al precio, principio, tiene un precio. tiene un Ahora precio. ya en la posición en la que estamos, habiendo librado tantas batallas y tantas victorias, es más fácil porque el mismo infierno regula para atrás. Es que yo creo que al principio los cristianos no sabemos quiénes son y nosotros tenemos temor al infierno, no confiamos del todo en el Señor, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero a medida que vas venciendo batallas, es el infierno el que te teme a ti. Por supuesto, Claro, ahora ya no estamos en la misma posición, ¿verdad? claro. Y bueno, el pastor tuvo muchas luchas en ese tiempo, pero me gustaría contar algo, porque el otro día, yo lo contaba esta tarde, el otro día le vi, estaba viéndole grabar el devocional y había un momento donde él os estaba diciendo, persevera, persevera. Y esa palabra se me grabó en el espíritu y me quebranté profundamente porque pensé, este hombre no es un hombre que habla por hablar, este hombre es un hombre que habla lo que vive. Y recordé un momento en medio de todo esto que el pastor os está contando, sus luchas por una nueva identidad, por no entrar en prisión y todo. Pues en medio de todo esto yo no andaba del todo bien todavía. Y recuerdo un episodio muy triste a día de hoy. Esta tarde lloré muchísimo porque de ver la misericordia de Dios, pero una noche que yo no llegué a casa, como las muchas noches que no llegaba,
Y el pastor a la mañana siguiente, porque quiero también decir claramente que yo nunca he sido infiel al pastor, yo nunca he estado Sí, sí. en el lecho de otro, mientras desde que dije sí quiero al pastor, yo le tengo para toda la vida. Pero salía por ahí en las noches y eso es muy doloroso, el hombre estaba en casa y yo por ahí con mis amigos y mis amigas. Y a la mañana siguiente, cuando yo regresé, el pastor me dijo, mira Ana, yo me iba a marchar, iba a dejarte, pero una voz me habló y me dijo que no te abandonara, que Él te iba a cambiar. Era el Señor diciéndole que Él me iba a cambiar, ¿no? Y yo puedo decir que este hombre ha perseverado en esta y en mil cosas más creyendo a Dios. Cuando Él te da un consejo de persevera, veas lo que veas, como yo lo escuchaba en el devocional, no importa lo que tú veas a tu alrededor, persevera porque Dios tiene la última palabra. Pues yo doy testimonio vivo de que es un hombre que habla lo que ha vivido. Él ha perseverado y hoy le daba gracias y ahora se las doy públicamente de que si no llega a ser por él, mi matrimonio hoy no estaría en pie, porque él supo esperar la promesa que Dios le había hecho con una mujer que no andaba del todo bien, pero Dios le dijo, yo la voy a transformar. Amén. Y ha sido así. Pero bueno, tú también has tenido que soportar, cariño mío, porque yo también tenía mis bajones, mis estos y la droga. Cuando parecía ir todo bien, de repente otra vez caía. Tú también has perseverado conmigo. Has perseverado, has estado ahí, has sido capaz de ver otras cosas, ver lo que yo mismo no veía en mí, que eso es muy difícil. Pues yo mismo te dije, me acuerdo que yo te dije una vez, digo, yo no sé cómo tu padre te dejó salir conmigo, vamos, y tu madre, vamos, tu madre, yo ya te decía, digo, tu madre es una santa, vamos, tu madre hay que ponerle, vamos, hay que hacerle un monumento. A mi suegra era, vamos, mi suegra para mí era lo máximo, de verdad te digo, o sea, para mí tu madre era lo máximo porque me lo demostró. Me demostró el cariño que me tenía, me demostró un montón de cosas, que me quería a pesar de todas las cosas, a pesar de quién era, a pesar de dónde venía, de la prisión, de esto, de aquello, nunca me juzgó, a pesar de no tener, ella no conocía nada de las cosas del mundo en el que yo vivía, ni nada, de nada, de nada. Pero tu madre era de esas personas que ya no existen. Que muestran el amor de Jesús. Total, o sea, total. O sea, tu madre para mí, bueno, tú lo sabes. Tu madre me decía, necesito lo que sea, como si me tenía que ir al Polo Norte a buscarlo. Yo creo que tenemos que ser un poquito así todos los cristianos, ¿verdad? Porque no es solo palabras, no es hablar y decir Jesús te ama, te vas a ir al infierno, esa famosa frase cuando quieres evangelizar a alguien y le dices, te vas a ir al infierno. Que sepas que tanto me lo dijeron que yo por dentro pensaba, al infierno te vas a ir tú, que de cristiano solo tienes la boca porque los hechos los tienes de carnaval. Yo Sí. siempre pensaba así y en verdad hay que ser personas que hablan menos y hacen más. Que muestran con su vida el amor de aceptar al perdido, de, pues como mi esposo está De hablando no de mi madre, ¿no? juzgarlo, De no de no juzgarlo, de juzgarlo. abrazarlo y decir, bueno, lo único que mi madre me dijo acerca de mi esposo fue, pero Ana, él cree en Dios, él quiere con el Señor, quiere una vida con Cristo. Y yo le dije, sí. Y ella me dijo, adelante, ese es tu esposo, el que Dios te ha dado para ti, ¿no? Y que queríamos contarles también un episodio porque si algo nosotros tenemos hasta el día de aquí, hemos vencido muchísimas batallas, hemos peleado tremendamente gigantes, tremendos, de toda clase de enfermedad, de cárcel, de economía, de todo, y podemos decir que Dios nos ha llevado de gloria en gloria porque hemos Sí, venido de batalla en batalla. sí. Entonces, todas las batallas, perdón, de gloria en gloria y de victoria en victoria porque venimos de batalla en batalla. Y ahí hemos visto la victoria de Dios y la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y queremos contar para finalizar un episodio, pues porque hasta aquí nuestra vida en esa pequeña iglesia de nuestro pueblo, de Bermeo, una pequeña iglesia bautista tradicional, íbamos creciendo en Dios en la medida en la que podíamos, pero sucedió algo, el pastor finalmente entró en prisión. Y sabes, la vida de un cristiano es una vida de fe, es un caminar de fe, por eso dice que andamos por fe y no por vista. Y estando el pastor en prisión, Dios nos hizo, no fue una promesa, pero a mí se me despertó el deseo fuerte de tener un hijo.
queríamos formalizar como nuestra unión con un hijo y yo le compartí al pastor que tenía un deseo loco de tener un hijo y el pastor me dijo que él también era el Espíritu Santo impulsándonos a tener este bebé. Pero en el mundo natural esto era una locura porque el pastor le quedaban todavía muchos años por cumplir y además Dios se estaba tratando con su violencia porque él había mandado a un preso al hospital. Es que me dicen lo poquito tiempo que tenemos, mi amor, y en la cárcel hay tantos episodios que si quieres Sí. contar este de... Bueno, para tendría- empezar, cuando yo volví a ingresar en prisión, a mí bueno, tenía 11 años de cárcel y me lo bajaron a 6 años y medio. Pero bueno, yo no entré porque me lo bajaran a 6 años y medio. Entré porque en un tiempo con el Señor, Dios me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? ¿Vas a estar siempre escapado? ¿Es lo que tú quieres? ¿Quieres alejarte de mí? Entonces yo entendí y dije, no, mira, yo voy a enfrentar esto y ya está. Total que estuve 6 meses primero en un centro cristiano para ver si me pasaban la condena allí, pero no. Cogieron y el juez que me había condenado me mandó a prisión, sí o sí. Entré en prisión, pero como yo había hecho un curso de carpintería de ribera, de reparador de barcos y tal y cual, era muy inédito en el País Vasco. Entonces mi mujer, me acuerdo ella que se movía para todos lados, cogí y fue a hablar con la jueza de vigilancia y justo la jueza de vigilancia me iba a dejar libre en tercer grado. O sea, acababa de entrar. Para mí que me diera el tercer grado, nada más haber entrado. O sea, para mí era, vamos, eso sí, para mí yo veía el cielo abierto. Y bueno, total que estaba en prisión, yo no me metía con nadie, no hablaba con nadie, intentaba ir a mi rollo, pensando siempre, digo, que no me pase nada aquí porque yo me voy. O sea, a mí me dan la libertad y yo me voy. Y tú tranquilo. Y había uno que siempre detrás mía, claro, me veía con la Biblia, pensaría que, yo qué sé, cualquier cosa, podía pensar que era. Porque la gente se confunde. La gente ve a una persona con la Biblia y se cree que no ha tenido pasado. La gente ve a una persona con la Biblia y se creen que el cristiano es tonto. O sea, es verdad. O sea, la gente cree que el cristiano es tonto y el cristiano no es tonto. El cristiano es una persona que ha entregado su vida a Cristo. Punto y final. Que ha entregado su vida a Cristo. O sea, el pura sangre, el pura sangre no deja de ser pura sangre cuando es domado, únicamente que el pura sangre, su fiereza, ahora está encauzada. Es lo mismo que el cristiano. O sea, nosotros realmente todo lo que nosotros llevamos, todo lo que Dios nos lo pule, Dios nos libera, pero Dios nos encauza en su espíritu. Y nosotros nos sujetamos a Dios, ¿verdad? Pues había algo en mí que no había sido liberado y era todavía lo que tenía de la agresividad. Y había como un tupido velo encima y Dios quería sacar eso fuera y quería hacerme libre. Y cuando me denegaron el tercer grado, porque eso sí, para mí sí fue un palo, pero bien gordo, porque yo ya me veía en la calle y de verme en la calle a verme preso, pero preso. O sea, ya de aquí me lo tengo que comer con patatas. Entonces hubo un momento en el que perdí los estribos, esa persona que había estado como 2 meses, todo el tiempo que duró, ¿verdad? Todo el tiempo que duró mientras me iban a dar el tercer grado y tal y cual. Pues medio atosigándome, medio tal, y claro, como yo le huía, él pensaba que yo le tenía miedo o algo así, no lo sé. Total, que al final yo metí la pata, porque yo no tenía que haber cedido a todas esas cosas, y nada, pues tuve un altercado con él y él lo mandé al hospital y listo, ¿no? Y muy mal por mi parte realmente. Pero me mandaron a aislamiento y estuve 2 meses en aislamiento, porque me iban a trasladar a otra cárcel, ¿no? A una de máxima seguridad. Y en esos 2 meses, Dios me liberó. 2 meses en los que estuve solo con el Señor. Pues no tenía ni tele ni nada, tenía la Biblia y yo encerrados 23 horas, solo salía 1 hora al patio, en un patio minúsculo, pequeño, 1 hora. Y 23 horas encerrado, durante 2 meses. Pero yo me encontraba bien porque estaba yo y el Señor. Anda que, madre mía. Y más que nada era la pena que me daba, no pude ver a mi mujer en esos 2 meses.
me llevaron hasta Zaragoza y bueno, y allí es otra historia, claro. Pero no sé si nos hará tiempo, no lo Yo sé. creo que no. Yo No, creo que no nos va a dar tiempo porque bueno, me tendremos que dijeron, hacer otra parte más, esto va a parecer, no, vamos, pero si el nosotros libro gordo de Petete, tenemos madre vida para mía. hacer una saga. Madre mía, esto va a parecer, yo qué sé. Y todo lo que nos estamos saltando por ahí. Claro, 4 minutos me dicen que quedan. Y bueno, decirte, cariño, que tienes comentarios tremendos. Gracias también por lo que estáis hablando de mí. Transmites la paz de Dios, me dicen que tremendo. Y tremendo testimonio, pastor, poderosa transformación en usted. Sí, la verdad es que bueno, que todo esto se lo debemos a Jesús. Lo único que hicimos fue rendirnos de la manera en que sabíamos, porque ni siquiera lo hicimos bien desde el principio. Pero queríamos animar vuestras vidas a que no hay una sola vida en Cristo que quede desechada. No hay una sola vida en Cristo, por lo que sea que hayas hecho. Hay mucha gente que me dice, sí, pero es que tú comenzaste a andar bien con el Señor y ahí Dios empezó a transformarte. No, 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 eso no es así. Yo andaba muy mal, porque yo lo decía incluso al pastor, él conoció a Cristo con 26 años. Yo, desde niña, asistía a la iglesia y había hecho mi entrega de fe con 18 años otra vez. Y yo tenía una trayectoria de vida y aún así, pues todo el infierno que tenía en el interior me arrastraba a un infierno exterior. Éramos dos vidas, como nos dijo una vez un pastor en una consejería matrimonial, sois como dos Ferraris a toda velocidad por la autopista sin frenos y en algún momento vais a colapsar. Y sí, así fue. Y Dios permitió muchos choques, muchos golpes para levantarnos, para restaurarnos y para hacer un ejemplo de vida, ¿no? A la manera de Jesús. Entonces quiero decirte a ti que estás ahí, a ti que has estado escuchando, que tu vida tiene un propósito en Dios. Que hoy tenemos aquí un hombre tremendo del Señor, donde tú ya ves, no el producto terminado, pero ya ves la transformación, la mano del Señor metida muchísimo más que en el inicio, ¿verdad? Pero no importa, también ha habido un inicio y habrá un final, pero en todo ese proceso lo que nos apasiona de las vidas es ver a Dios en ellas. Cuando vemos vidas así, no es que te apasione la vida del pastor o te apasione mi vida, es que tú ves a Dios en la vida del pastor y ves a Dios en la mía. Y finalmente lo que nos apasiona es Dios. Y Dios quiere meter su mano en la tuya. A mí me gustaría que el pastor termine con una oración para todas estas personas que están ahí o que después vayan a ver este vídeo, porque si Dios lo ha hecho contigo, mi amor, Dios cualquier cosa puede hacer con cualquiera, ¿verdad? Entonces me gustaría que impartas una oración rápida ahí para todas estas personas porque no hay tiempo. te doy las gracias, Señor, primero por las cosas que has hecho en nuestras vidas, en mi vida, Señor, gracias, Dios mío, porque de lo vil y menospreciado tú me sacaste, Señor. Gracias, Señor, porque como dijo mi esposa, viniste al barro, Señor, a ensuciar tus vestidos, Señor, a ensuciar tus pies, por sacarme, Señor, del lodo cenagoso de donde estaba, Señor, y comenzar a darme forma, Señor. Gracias, Dios mío, por todas las cosas que has hecho en mí. Te pido por cada una de las personas que están ahí, Señor. Bendícelos, dales esperanza, dales fe, Señor. Diles que, Señor, que ellos puedan entender que para ti no hay nada imposible, Señor. Que para ti no hay nada imposible. Y que, Señor, lo que nosotros no vemos, donde nosotros no llegamos, tú llegas. Y donde nosotros no vemos, allí tú estás actuando, Señor. Gracias, Dios mío, por cada una de las personas que están ahí, Señor. Yo los bendigo y declaro que sus mayores anhelos todavía están por cumplirse y se van a cumplir.